Qué bueno que siguen con nosotros, nos encanta su compañía en nuestro programa En el Medio a través de Coquibacoa Televisión y también a través de Pequiven 88.7 FM. Les dejamos nuevamente la pregunta de la semana antes de continuar la conversación con Orlando Villalobos, nuestro invitado de hoy, profesor de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Humanidades y Educación, en particular de la Escuela de Comunicación Social, experto en análisis de matrices, experto en análisis de medios, por lo tanto muy importante que esté con nosotros porque además es un analista político muy fino. Vamos a compartir con ustedes la pregunta de la semana y continuamos la conversación sobre los procesos electorales que se producen en Colombia, en México y por supuesto el de Venezuela. Vamos a ver la pregunta. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Pero para la radio. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Muy bien, y también con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, recibieron ustedes la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es, especialmente para quienes nos siguen a través de la radio, es ¿cómo se miden las pulgadas del televisor? ¿Cuántas pulgadas tiene el televisor de su cuarto? A lo mejor tiene 20 pulgadas, 21 pulgadas. Esas pulgadas, ¿cómo se miden? ¿A lo alto, a lo ancho? ¿De qué manera se miden? Es la pregunta de la semana. Si no saben la respuesta, al final de nuestro programa de hoy les vamos a dar esa respuesta. Si no saben la respuesta, cojan un metro. Bien, entonces continuamos. Ya no sería un metro en este caso, porque son pulgadas. ¿Al metro no trae pulgadas? Sí. Entonces, comenzamos con Orlando Villalobos. Orlando, para entrar en materia nuevamente de Colombia, vamos a ver un video donde se presentan algunas de las irregularidades que el proceso electoral colombiano trajo este pasado 27 de mayo. Adelante con el video. Tenemos con unas elecciones transparentes. ¡Ey! ¡Se está llorando! ¡Esto! Me llamo María Gladys Montero, vine a votar aquí a la localidad 18, Rafael Uribe, puesto 19. Me acerco al puesto de votación, me dicen que ya yo había ejercido el voto y entonces resulta que mi número de cédula está con otro nombre de otra señora que se llama otra señora Piñeres. O sea, usted dio su número de cédula y ese número de cédula aparece asignado a otra persona. A otra persona. Y por ese evento usted no puede ejercer su derecho al voto en ese sí, momento. Señor, sí, señor. No. ¿Me puede por favor confirmar qué fue lo que pasó después? Se acercó una persona en la registraduría y le dijo que ustedes podían votar sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente, que eso era un error de ellos, yo realmente me parece que eso es una falta de respeto que me vayan a... ¿Cómo voy a votar yo y con nombre de otra persona? A una persona le entró una llamada a su celular y ellos contestaron: ¿qué pasó, concejal Rojas? Y le ofreció 100.000 pesos por el que votara por Iván Duque. En ese grupo iban cuatro muchachos, al parecer, de la economía informal o qué sé yo. Como realmente me tenía que bajar, no pude continuar en el viaje para seguir escuchando y por lo tanto procedí, después de votar, a formular la denuncia en la caseta de justicia de la plaza que está ubicada en la Plaza de Bolívar. Muchas irregularidades también han sido denunciadas, incluso por el mismo candidato Gustavo Petro, fueron denunciadas en Colombia en este proceso electoral del 27 de mayo. Pero además de eso, Orlando acaba de acotar algo fuera de cámara. No existe un organismo como el CNE, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un organismo similar en Colombia para las elecciones. Bueno, he visto esta semana una denuncia del fiscal general de Colombia de un escándalo de una empresa que se dedicaba en Barranquilla a la compra de votos, que tenía toda una estructura empresarial. Me extraña que este fiscal diga que
hará explícita la denuncia después de la segunda vuelta, porque supuestamente no quiere interferir en el proceso electoral. Pero todo eso, si tomamos nada más la punta del iceberg que nos muestra este fiscal, nos está hablando de tantas irregularidades que hay en ese proceso electoral, digamos, muy distinto a lo que ocurre entre nosotros, que hay mucha más contraloría, fiscalización del voto, llegamos al cactahuella, todo esto, o sea, que habla de las condiciones en las que en Venezuela vamos a votar de manera más, es un proceso electoral confiable, seguro, transparente, ¿no? Sí. En el caso de Colombia, por eso digo que hay que valorar como mucho la presencia de esta corriente popular, claro, ahora expresada en este candidato, Gustavo Petro, que vence todas estas dificultades, un hándicap en contra, porque todos estos son procesos, uno ve en México, en Colombia, en otros países, son procesos, en Honduras, son procesos tramposos, sí, en donde, como decía Porfirio Díaz, de nuestro insólito universo. Sí, que el que cuenta los votos es el que gana las elecciones. Claro. Estos son procesos que se prestan mucho para esto, ¿no? De hecho, vimos para la trampa. Vimos unas actas, copia de unas actas, Orlando, donde aparecían claramente marcado que el candidato Duque tenía guión 7 votos y aparece un 6 montado sobre el guión para que apareciera 67 en vez de 7. Y así como esas varias copias de actas donde nuevamente sobresale lo que en Venezuela duró muchos años durante la Cuarta República. Acta mata votos. No importa cómo ha sido expresado el voto, lo que interesa es que se escribió en el acta. Y esas actas, en el caso de Colombia, también están siendo sujetas a crítica fuerte. Pero, un dato interesante es que la incorporación no solamente de organizaciones partidistas para apoyar a Petro, sino también de organizaciones populares que han sido muy limitadas, muchas veces perseguidas. Pero es que ya Petro tuvo, disculpa Orlando, ya tuvo 2 victorias. La primera, decía alguien por allí, primera victoria de Petro había llegado vivo a la segunda vuelta, porque para empezar en el caso de Colombia ha habido casos, sin lugar a duda tenemos varios ejemplos que mencionar, de candidatos o precandidatos a alcaldías, gobernaciones e incluso presidencias que han sido asesinados antes de llegar al proceso final. Primer triunfo. El segundo triunfo es que logró llegar a la segunda vuelta, donde siempre han llegado los conservadores y los liberales. Primera y que rompió con el esquema, claro, de dominación de las clases dominantes colombianas, correcto, liberales y conservadoras. Correcto. O sea, a partir de este momento, incluso perdiendo Petro, queda allí una fuerza distinta, y que va a actuar, que va a tener una presencia, digamos, que pujante y permanente, ¿no? Y claro, que va también en dirección opuesta, en dirección contraria de esta política muy conservadora, neoliberal, que en este caso lo representa Iván Duque, que es como la vuelta del uribismo, la venganza del uribismo, que en Colombia dijimos que practicó una política de contrarreforma, se opuso a cualquier reforma política, a cualquier reforma económica. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado de todo eso? El empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana. Porque esto se deja de lado, se obvia muchas veces, ¿no? Cuando nos asomamos al debate y a la conversación política. Y en Venezuela nosotros hemos sido testigos y lo hemos presenciado, hemos visto la llegada a Venezuela de más de 5 millones de colombianos que lo hacen en condiciones precarias y que nos afectan, porque es el colombiano que no pudo estudiar, que no tiene trabajo, que no ha tenido oportunidades de estudio. Que fue perseguido también desde el punto de vista y que ha sido perseguido político. Claro. Entonces, hemos recibido muchos de estos desplazados. Exacto. Eso fue el resultado, no del azar, el resultado de una política que se practicó en Colombia, exacto, primero por Uribe, posteriormente por Santos. Y hay un elector colombiano que castiga aquello, que lo está castigando. También hay otros ingredientes, como ya hemos dicho, como todo el debate por la paz, un pueblo colombiano que opta por otras políticas y que también ve que no solamente en Venezuela, sino en otros países de América Latina se asoman otras corrientes. Correcto. Hay posibilidad de deliberar públicamente sobre las ideas, de conversar sobre la política, porque eso a Colombia le ha costado mucho por
los limitados derechos políticos, entonces la gente no los puede ejercer, tiene temor de hablar de política públicamente en un restaurante, en un cine, en un pasillo de un centro educativo. La gente tiene temor porque es casi como correr un riesgo, es casi como un pecado. Y no hay tantos medios como los tenemos en el caso de Venezuela, tanto Sí, oficiales como no oficiales, comunitarios, etc. Cosa distinta entre nosotros los venezolanos, Claro. que hablamos de política en todas partes. Abiertamente. En todas las colas estamos hablando de política y se hacen estos debates. Bueno, y Petro también, una línea para decir que Petro también, hablando que tú decías que había conseguido varias victorias, bueno, se sobrepuso a la campaña del aparato mediático, Sí. de Caracol, del Tiempo, ¿no? Petro pudo sobrepasar aquello. Es otro truco. Se dice que ha tenido un cierto uso de las redes digitales, ¿no? Que ha intervenido, ha logrado animar e incorporar a la política a contingentes de jóvenes, grupos de jóvenes que se expresan a través de estas redes. Y es un dato nuevo para cuando nos referimos a una Colombia que por mucho tiempo lució temerosa y aletargada. Fíjate, Orlando, tú te adelantas, tú tienes tanta pasión por el discurso que te me llevas la respuesta a la pregunta que te iba a hacer, te voy a tener que cambiar. Sí, está bien, no, está muy bien, porque Orlando es conocedor en la materia del tema del discurso y lo que se viene manejando y lo que no se ha dicho. Y lo que no se ha dicho en Colombia debemos decirlo aquí, porque es que en la política tampoco está todo escrito, habían manejado una receta. Y una de las cosas que yo veo, Orlando, que yo veo, amigos que nos escucháis en el día de hoy y que nos ve, es que dentro de la política colombiana están ocurriendo hechos que los mismos medios no cuentan porque son parte de la conjura. Correcto. No solamente de Colombia, sino la internacional. Es que no se coloca un candidato de la opción de un partido, sino de una persona. Es el personalismo. El candidato de Uribe, que no es el mismo candidato de Santos, porque Uribe está cobrando lo que Santos no dejó de hacerlo Uribe. O sea, y Uribe es un personaje siniestro del narcotráfico, no solamente colombiano, sino internacional. Además, una especie de mafioso que intenta tratar de llegar, y no es que intenta, lo ha hecho, de llegar a los países latinoamericanos con el ánimo de arropar, de manejar una cultura de guerra belicosa. Y en este momento, lo que no se dijo, Orlando, era que había un candidato, como el caso de Fajardo, que no aparecía en las encuestas, que no aparecía en la mediática, y que se ocultó, y que expresado en las urnas electorales del 27, inclusive con toda la trampa que hicieron, lo vieron esas imágenes, expresado el 27 de mayo, le dio otra lectura al proceso electoral colombiano. Bueno, sí, muy interesante la votación de Fajardo, que tiene su base en Antioquia y en los otros estados, Manizales, que son cercanos, ¿no?, a Medellín, y evidentemente está reflejando otro liderazgo, ¿no?, quizás más cercano, más propio del mundo paisa. Pero todo eso se expresó ahí, incluso uno pudiera decir, ¿no?, después del resultado de esa primera vuelta, que le venía pisando los talones al propio Petro. A Petro. O sea, que había una disputa. Había una disputa por liderar o por asumir el liderazgo de esa otra Colombia que es distinta, que está buscando otros caminos, otras posibilidades. Lo que queda en evidencia es que hay una necesidad del pueblo colombiano que busca un proceso de cambio, un proceso de paz, y está expresado en esas dos opciones. Inclusive, creo que por primera vez que la costa se expresa libremente y que no va obligado por el paramilitarismo a no votar y a votar. O sea, hay una lectura bastante interesante en esos casos. Bien interesante. Y también otro pueblo que tiene mucho que contar en estos días es México. Pronto vamos a tener elecciones en México también, y esa perspectiva bien interesante la vamos a abordar también con el profesor Orlando Villalobos y por supuesto con José Luis Méndez cuando regresemos de esta pausa del programa. No se vayan a ir muy lejos. Perdón, ¿con chile o sin chile? Vamos a echar algo de chile, algo de picante allí. No se vayan muy lejos, ya regresamos con mucho más de En el Medio por Coquibacoa Televisión.